Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Ya estamos nuevamente compartiendo un nuevo tema de formación doctrinal. La apologética nos da la posibilidad de que nosotros podamos alimentar nuestra fe, fortalecer y llenarnos más de sabiduría y de conocimiento personal, particular, para luego compartirlo con más hermanos o personas que desconocen la verdad de Cristo. Por eso, hoy, el tema es la Biblia evangélica, la Reina Valera. Con ella vamos a leerla y te vas a dar cuenta que aún siendo Biblia Reina Valera evangélica, la que utilizan mis hermanos separados para predicar, habla en favor de la Iglesia Católica. Porque el tema que vamos a ver ahora es los pastores de la iglesia llamados obispos. Ella misma nos lo va a decir en el capítulo 20, en los versos del 28 en adelante. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos mucha atención, hermanos, para que ustedes se den cuenta que la Biblia, aunque ellos la han deformado, pero aquí se les olvidó que iban a hablar y a escribir a favor de la Iglesia Católica. San Pablo se dirige a los pastores de Éfeso diciendo: por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oigamos bien esa palabra, porque mis hermanos separados, ellos no tienen obispos, al menos así de reconocidos con ese nombre. Aunque sí siempre tienen pastores que están por encima, es decir, tienen una media jerarquía, ¿verdad? Pero ellos siempre, por ir en contra de nuestra doctrina, de nuestra fe, ellos no la relacionan de la misma manera que nosotros. Pero oiga lo que dice el verso 28. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia, subraya también esa frase, no dice las iglesias, la cual Él mismo se la ganó derramando su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y pastoread. Acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Palabra de Dios. Hasta aquí nos vamos a quedar por el hecho de que este tema, hermanos, con estos pocos versículos que hemos leído, pero que tienen un gran contenido, un gran fundamento doctrinal católico. De entrada, nos damos cuenta que Pablo se está refiriendo a los obispos, a los presbíteros, a los pastores de Éfeso. Allá en Éfeso se comenzaban a ver problemitas que se estaban dividiendo unos con otros, y por eso él les encarga antes de partir, antes de dejarlos, porque ya tenía, dice, 3 años de estar formándolos. Durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. ¿Por qué Pablo dice que los amonestaba? Quiere decir, porque los estuvo instruyendo, formando,
De manera que ahora le dice a los obispos, la misma Sagrada Escritura lo dice así, a los obispos. ¿Y quién había puesto a los obispos? Le dice el Espíritu Santo. Por eso les encomienda que cuiden de ellos mismos. Es decir, obispo, cuídate, cuida de ti mismo y cuida el rebaño del Señor. ¿De quién es el rebaño según nos está narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles? El rebaño es de Dios. No los podemos adueñar de algo que no es mío, de algo que no es del sacerdote, de algo que no es del obispo, de algo que no es del papa, de algo que no es de ningún pastor protestante. Es de Cristo la iglesia. Él se la ganó, dice, derramando su sangre en la cruz. Él la compró con su preciosa sangre. Por lo tanto, como la iglesia es de Cristo, estimados hermanos, quiere decir que no se adueñe nadie de ella. ¿Por qué adueñarnos de algo que no es nuestro? Pero le da la recomendación, cuídate. Vas a ser borbandeado, vas a ser tentado por Satanás, vas a ser, hermano, humillado por la gente. Pero también cuida al pueblo, cuida ese rebaño. El rebaño es del Señor y a ti se te ha encomendado esa carga, ese compromiso de pastorearlo. Hermanos, la misma Biblia Reina Valera nos está diciendo que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para que apacentaran la iglesia del Señor. Porque aquí está narrando San Lucas y está refiriéndose que Pablo les formó y les encomendó de esa manera, de esa forma, que se cuidaran, llevaran una vida santa, una vida de oración, una vida de temor de Dios, una vida, hermano, de profundización en la Sagrada Escritura, que se formaran, que se educaran, para que el día de mañana no fueran ellos que se convirtieran ¿en qué? Anticristo. Anticristo es toda aquella persona, estimados hermanos, aunque sean católicos, aunque hayan sido predicadores como Marvin Corrado, aunque hayan sido sacerdotes, presbíteros, cardenales, diáconos, obispos, pero si se desviaban, si abandonaban el camino del Señor, ellos se estaban convirtiendo en anticristo. Por eso le dice el verso 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Pablo está viendo la diferencia, hermanos. La diferencia de un presbítero, de un obispo, de un pastor verdadero que cuidara la grey del Señor, que pastoreara al pueblo de Dios, a diferencia de un lobo. El lobo lo que busca es comerse las ovejas, despedazar las ovejas, lucrarse de las ovejas, mantenerse, serse rico de las ovejas, del rebaño de Dios. Y ese lobo rapaz es toda aquella persona, todo aquel predicador, todo aquel catequista, todo aquel sacerdote, todo aquel pastor protestante que busque, dizque servirle a Dios, pero con intereses personales, de hacerse de dinero, de salir de la pobreza, de no trabajar con sus manos, de no sacrificarse, de no esforzarse, sino hacer dinero fácil. Cuidado, estimado hermano, como en el tiempo que estamos ahora, ¿verdad? Hoy estamos viendo aquí cerquita, nuestra sede, la parroquia colonialista, han agarrado pastores o disque pastores que venían a predicar aquí a esta colonia, pero hoy los han agarrado presos, porque no eran pastores de verdad, sino que eran fariseos, lobos que aparentaban ser pastores predicando con la palabra de Dios, pero de noche, de madrugada, iban a hacer sus fechorías, iban a robar,
hermano, iban a matar porque pertenecían a estos grupos delincuenciales. Es una realidad, estimado hermano, que estamos viendo en este mundo. Este supuesto pastor que venía a predicar aquí en Colonia Ista, hoy lo tomaron preso. Y todavía hay personas por ahí, claro, ¿verdad?, defendiéndolo, son de su religión, son gente que los estimaba, los apreciaba, diciendo que es mentira, que ellos no son pandilleros, diciendo que ellos no robaban, y ahí dice la noticia, y no creo que la noticia sea mentira. Dice que se hacía pasar por pastor y por abogado, ¿sí?, para engañar a la gente, robar autos, alquilaba autos. Y aquí venía a predicar que él mismo había matado a su mamá y después daba testimonio para atraer gente, ¿verdad? Como se oye bonito un testimonio de tan malo que él decía que había sido, pero que Cristo lo había convertido, pero era una mentira, porque siempre andaba en sus malos pasos. Cuando eso sucede, hermanos, en una persona, dice que pastor, dice que predicador, catequista, sacerdote, pero que no cuida de sí mismo, de la vanagloria, de la avaricia, de la codicia económica, cualquiera puede caer en la trampa de Satanás. Por eso hoy vemos este punto importante. Repito, la misma Biblia, Reina Valera, está mencionando que esos pastores eran llamados obispos para supervisar las ovejas, supervisar la grey del Señor, para apacentar el rebaño de Dios, que no es de ellos. Nadie podemos adueñarnos de algo que no es nuestro. Yo, por ejemplo, pastoreé, coordiné esta comunidad aproximadamente como 15 años, más o menos. Y no por eso yo me adueñé de ella. Yo sentía que ya no tenía inteligencia, no tenía sabiduría, ya no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, qué inventar para animar la comunidad, para que creciera la comunidad. Yo mismo decía, yo topé. Ya es tiempo que alguien venga a coordinar. Y yo no por eso me he quedado de la fe, me he quedado de perseverar, me he quedado de la obra de Dios. Yo sigo, aunque con otras funciones, pero continúo sirviéndole a Dios. Así tendríamos que ser nosotros. Pero muchas personas, cuando los cambian de ministerio, de apostolado o de coordinación, se quedan, porque no lo están haciendo con el fondo del corazón, sinceramente. Estimados hermanos, nadie es dueño, nadie se puede adueñar de lo que no es de él, ¿verdad? Un obispo, que son los pastores, como lo dice ahora el libro de los Hechos, cuando llega a 75 años, él mismo sabe que tiene que presentarle al Papa su renuncia, no porque quiera renunciar, sino porque la edad así lo estipula en el canon de la Iglesia. Por lo tanto, cuidado, porque los demonios, cuidado, porque los anticristos, mentira, hermano, no el Papa, no te dejes engañar, no son los católicos, no te dejes mentir. Anticristo es toda aquella persona que después de haber estado en el camino de Jesucristo, el Señor, en su iglesia, decide abandonarla y luego ir a insultarla, a criticarla, a condenarla, cuando en realidad él nunca fue verdadero y auténtico cristiano católico. Por eso, cuídate de ti mismo y cuida de tu rebaño, porque de ustedes mismos, es decir, dentro del mismo rebaño, iban a salir o van a salir y seguirán saliendo hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras ellos a los discípulos del Señor. Un discípulo que no esté bien formado, hermano, va a estar por encimita en la fe y puede ser engañado, puede ser llevado, jalado, aunque sea por mentiritas, aunque sea engañado, pero va a ir a parar a las sectas protestantes, donde se van a convertir en cristianos verdaderos. Hoy ya conocí a Cristo, hoy acepté a Cristo, en anticristianos, anticristo. Entonces, si la palabra así lo dice, que dentro de los mismos discípulos del Señor, si no eran formados, por eso es importante estos temas de formación, estimado hermano.
Por eso es importante, hermanos míos, que nosotros continuemos humildemente, obedientemente, queriendo aprender, conocer cosas nuevas para crecer y poder enseñarle a otros lo poquito que nosotros también vamos aprendiendo. Velad, velad, velen, cuiden, resguarden el rebaño, prepárenlo, catequícenlo, fórmenlo, para que otros también formen y preparen a otros. Acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Incluso Pablo lo declara que hasta llorando, con sentimiento, amonestaba a aquel hermano, a aquella hermana que ya se oponía a la fe que Pablo les predicaba. Se oponía a la predicación que Pablo estaba enseñándoles. No he cesado de amonestarlo. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Darlos herencia, dice. ¿Ve? Y edificarnos, es decir, crecer. Edificar, hermano, en términos materiales, significa hacer, realizar, crecer. Por ejemplo, una casa. ¿Cómo se edifica una casa? Cimientos, o sea, fundamentos, ¿verdad? Sólidos, con hierro del bueno, no hierro de ese que no sirve, ¿verdad? Lleva grava, lleva cemento, lleva agua. Otros también le ponen piedra. Se necesitan, hermano, alambre para que ese cimiento de esa construcción quede sólida. Eso es lo que nosotros pretendemos con estos temas de formación. Y hoy, que el Señor nos permite realizarlo, llegar hasta tus hogares, dejar que ustedes entre esta palabra, lee la Escritura, toma tu Escritura, lee en el capítulo 20, en el verso 28, hasta el 32, por lo menos leámosla, donde dice que Él nos va a edificar para darnos herencia con todos los santos. Aquí es otra frase importante de predicar, porque mis hermanos separados dicen que no existen los santos, pero San Pablo está diciendo que si tú y yo nos permanecemos firmes, nos mantenemos firmes en la fe, creciendo en la fe y haciendo crecer a otros en la fe, entonces vamos a recibir herencia, y esa herencia la vamos a gozar, a disfrutar con todos los santos, con todos los demás que ya están en la presencia de Dios, pero murieron con las botas puestas, con el micrófono en la mano, con la Biblia en la mano, proclamando la buena nueva del reino. Estimados hermanos, recuerden, católico desinformado, católico mal formado, se hará protestante. No queremos católicos deformados, mal informados, porque es seguro protestante. Católico ignorante, seguro protestante. Católico, hermano, que no abra los ojos, que no quiera escucharlos a Dios y su palabra, cuando venga a sentir, va a estar hablando pestes, hablando bobadas, hablando cosas que ni él mismo se las cree, ni él mismo las conoce, simplemente por criticar, a señalar y condenar a la Santa Iglesia Católica. Porque en el versículo, te lo leo, el versículo 28 va a decir, para apacentar la iglesia. No dice las, ni tampoco iglesias, porque solamente una iglesia fue la que Cristo nuestro Señor fundó en los apóstoles. Una. Y le dijo, manténganla unida. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, casi todo el capítulo 17, pero es por el verso 25 en adelante, nos va a hablar muchas veces pidiéndole a Dios Padre que mantuvieran unidos a los apóstoles. Haz, Padre, que ellos y yo seamos uno. Le dice, como tú, Padre, y yo somos uno. La unidad, hermano, es la figura, es la iglesia modelo que tenemos que seguir
tenemos que imitar y tenemos que hacer crecer. No busques una iglesia que dice que es iglesia, pero que anda de un lado para otro. Que no haya puesto. No le gusta aquí, se va para allá. No le gustó allá, se fue para otro lado. Le pusieron disciplina allá, buscó otra. En fin, no haya un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque anda buscando en las ramas. Anda jalándose, agarrándose de la rama. No te agarres de una rama, agárrate de la raíz, agárrate del tronco, que es Jesucristo, nuestro Señor, que mandó a hacer, edificar una sola iglesia en Pedro, en los apóstoles y en cada uno de nosotros. Estimados hermanos, qué alegría, qué bendición que el Señor nos concede la posibilidad de poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema de formación apologética. Tu amigo y servidor Marvin Corado les acompañó nuevamente. Bendiciones para todos.